El pasado no es posible revivirlo, pero podemos reconstruirlo mediante las huellas que quedan en el tiempo. De eso se encarga la historia. ¿Y cómo lo hace? Mediante la utilización de las fuentes históricas. Las fuentes históricas son la materia prima a la que los historiadores aplican el método científico para la reconstrucción del pasado en la medida de lo posible. Muchas veces se ayudan de algunas ciencias auxiliares. Estas complementan el análisis de los hechos y la interpretación de los mismos. Es importante comprobar la fiabilidad de las fuentes históricas porque muchas veces son subjetivas. A veces explican solo una parte de los hechos. Es muy importante utilizar la información de una manera crítica y compararlas con otras fuentes, para tener la visión completa de lo sucedido. En primer lugar, clasificaremos las fuentes por el origen. Es decir, fuentes primarias y secundarias. Consideramos fuentes primarias las que se elaboran en el momento histórico que analizamos. Suelen ser testimonios originales no elaborados. Muchas veces, se les denomina también fuentes directas. En cambio, las llamadas fuentes secundarias son las que se elaboran a partir de fuentes primarias. Son reelaboraciones a partir de otras fuentes. También las llamamos fuentes indirectas. Pero además de clasificar las fuentes por su origen, también las podemos clasificar por su forma o presentación. Vamos a explicar la tipología de estas fuentes a continuación. Unas de las más importantes son las llamadas fuentes materiales. Aquí encontramos todos aquellos objetos que puedan ser utilizados por el hombre en la vida material. Estas fuentes son especialmente importantes en la prehistoria, ya que no disponemos de fuentes escritas. Son útiles para ver las formas de vida de las sociedades en cualquier época. En segundo lugar, hablaremos de las fuentes más utilizadas históricamente. Son las fuentes escritas o textuales. Frecuentemente, han sido la base de la investigación histórica al transmitir la cultura y los pensamientos de los seres humanos. En tercer lugar, hemos de tener en cuenta las fuentes iconográficas o audiovisuales. Cuadros, películas, documentales, etc. En muchas ocasiones, se han relacionado con las expresiones artísticas. Ahora, son muy importantes desde la invención de los medios de comunicación de masas. Junto con las fuentes audiovisuales, en el último siglo destacan también las fuentes orales. Suelen ser testimonios directos o grabados de situaciones históricas. Tienen un tratamiento parecido a las fuentes escritas. También son importantes las fuentes gráficas o estadísticas. Son siempre fuentes secundarias en las que se muestran datos numéricos sobre temas económicos, demográficos, climáticos, etc. Y, finalmente, debemos citar las fuentes cartográficas. Los mapas. Casi siempre se elaboran a partir de los datos que proporcionan las fuentes primarias. Los mapas tienen un lenguaje específico para poder interpretarlos, escala, orientación, leyenda, etc. Los podemos dividir en dos grandes grupos. Mapas sincrónicos. Son estáticos porque representan la situación de un territorio en un momento histórico definido. Por ejemplo, las trincheras en la Primera Guerra Mundial durante 1915. Y mapas diacrónicos, explican la evolución de un fenómeno histórico. Son más dinámicos. Por ejemplo, las migraciones europeas en el siglo XIX. Aquí tienes las piezas del puzzle para reconstruir la realidad histórica. Primero, tenemos que dar con las fuentes adecuadas, después las interpretaremos y, finalmente, podremos dar una explicación aproximada sobre lo que sucedió. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.